Mucho gusto. Me presento para quienes no me conocen y para quienes me conocen, pues me vuelvo a presentar. Soy Juan Pablo Morales, psicólogo del colectivo Aquí y Ahora, que es el centro de rehabilitación. Eh, el día de hoy vamos a tener una de las conferencias que cierra este ciclo respecto a los temas que tocamos dentro del internado, puntualmente en las etapas, como lo es el sentido de vida, que es este tema que trabajamos cuando se está finalizando el proceso de tratamiento para personas con problemas de adicción. Como algunos sabrán, de pronto algunos no, en este internado pues trabajamos adicciones, trabajamos trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad, de depresión, entre otros, siendo nuestra especialidad las adicciones, pero no siendo el único tema que es tratado, ya que tiende a estar acompañado de muchas otras psicopatologías, como son las que les mencioné anteriormente. Eh, Soy psicólogo de los Andes, tengo casi 4 años de experiencia en adicciones y bueno, daré inicio mientras se irán conectando otras personas. El día de hoy voy a contarles un poquito como cuál es el panorama de lo que vamos a hablar. Como les mencionaba, es el sentido de vida, pero sentido de vida desde una visión puntual como es la logoterapia, ¿sí? Habrá muchas corrientes de pronto filosóficas o de psicología o perspectivas personales que pueda haber frente a este tema que es el sentido de vida, que es algo que posiblemente casi todas las personas nos habremos preguntado en algún momento de nuestra existencia. Sin embargo, el día de hoy nos vamos a enfocar desde la logoterapia, que es el tipo de psicoterapia que utilizamos dentro de nuestro centro de rehabilitación. Vamos a arrancar contándoles un poquito cuál es la importancia del sentido de vida en la salud mental, en general para todas las personas, eh, antes de entrar a hablar en el tema de las adicciones y de nuestro internado. Posteriormente les voy a explicar qué es el sentido, ¿sí? Porque como les mencionaba, es un tema que de pronto muchos nos hemos preguntado, pero realmente no tenemos de pronto a ciencia cierta o muy claro qué es esto. Después de eso les voy a comentar cómo encontrar sentido, cómo lograr llegar a descubrirlo y cómo empezar a generar acciones que me conecten con este. Para finalmente cerrar con el centro, y llamémoslo el título de esta conferencia del día de hoy, y es la importancia del sentido de vida dentro de un proceso de adicciones, ¿listo? Dentro de un tratamiento. Entonces, para los que hayan llegado, me presento de nuevo, soy Juan Pablo. Hola a todos y empecemos. ¿Listo? Les comentaré, como, como mencionaba anteriormente, la importancia del sentido de vida en la salud mental de todos los seres humanos ha sido algo que se ha estudiado en los últimos años, ya que anteriormente se trabajaba más el tema como de conducta, ¿cierto? Y escuchábamos anteriormente entonces que lo importante en la psicología era internar personas, echarles choques eléctricos, encerrarlas, ¿sí? Una cosa como muy que ahora vemos como loca. Y hace unos años ha empezado a centrarse este tema del sentido de vida, que nos ha hecho tener diferentes investigaciones que han mostrado la importancia de este en la vida de los seres humanos. ¿Por qué es importante? Es importante el sentido de vida porque es un factor protector de psicopatología. Psicopatología, entendámoslo como problemas de salud mental ya graves. ¿Listo? ¿Cómo nos protege? Nos protege cuando alguien tiene sentido de vida, tiene un afecto positivo. ¿Qué es un afecto positivo? Mayor felicidad, mayor tranquilidad, mayores sensaciones de bienestar. Por otro lado, favorece a que las personas acepten los estresores, ¿sí? ¿Qué es eso? Es más fácil cuando una persona tiene sentido de vida aceptar las cosas estresantes de la vida. El trancón, una pelea, una discusión, situaciones diferentes que nos brinda la vida. ¿Qué más? Ya por el lado patológico, que es este como problemático, el sentido de vida cuando está ausente y cuando no está presente para una persona está correlacionado con problemas mentales. ¿Como cuáles? El lado opuesto, el afecto negativo, que sería nerviosismo, ansiedad, miedo, disgusto, culpa, ira. ¿Qué significa esto? Que las personas que carecen de un sentido de vida o que les cuesta mucho encontrarlo y saber cuál es con el que se conectan, van a
posiblemente ser más vulnerables a presentar alguno de estos síntomas patológicos. O no patológicos, estos hasta ahora son como, llamémoslos, que nos generan dificultad en la vida, ¿cierto? Porque no es patológico tener miedo. Muchas personas tienen miedo, sienten culpa, pero no es algo patológico. Pero no tener sentido de vida nos vuelve vulnerable a esto. ¿A qué más? Una sensación de desesperanza. Póngalo en palabras, como ese sinsentido, ese vacío existencial. O a veces algunas personas jóvenes usarán la palabra de pronto de malparidez existencial, como que no se sabe para qué no está en este mundo. Las personas que no tienen un sentido de vida son mucho más susceptibles al aburrimiento, ¿cierto? Más susceptibles a generar una depresión, a tener pensamientos de ideación suicida, perdón, a tener trastornos de personalidad y, como se dan cuenta, lo mencionamos en este contexto específicamente, a generar una adicción. Es decir, las personas que tienen una adicción posiblemente se han desconectado de ese sentido de vida o las personas que se han desconectado de un sentido de vida han terminado teniendo una adicción porque les hace más vulnerables a esto. Por ende, como se dan cuenta, el tener sentido de vida es un factor que protege, ¿cierto? Nos protege de todos estos distintos aspectos que les acabo de mencionar. Por eso es tan importante este tema del día de hoy, por eso es tan importante que nosotros como seres humanos nos logremos conectar con el sentido de nuestras vidas. Pero ¿qué es eso que llamamos sentido, cierto? Esa es la pregunta tal vez. Primero les voy a contar qué no es sentido de la vida, ¿cierto? Como para que cerremos un poquito el espectro. Muchas veces hemos pensado que lo que nos da sentido es, por ejemplo, un objetivo o una meta, ¿cierto? Por ejemplo, muchas personas pensarán, no, a mí lo que me da sentido es trabajar para tener una casa, comprar un carro, ¿cierto? Eh, pagar mi maestría, salir del país y vivir en otro país, ¿cierto? Como que son más unos objetivos y unas metas de una empresa que un sentido. ¿Por qué esto no es sentido? Porque muchas veces estas metas y objetivos están más centrados por una construcción, una idea que nos mete nuestra familia, ¿cierto? O la sociedad con un deber ser. Entonces muchas veces ustedes oirán a alguien decir, no, es que yo tengo que trabajar porque necesito tener dinero para vivir bien. Yo necesito trabajar porque necesito pagar las deudas. Y lo que les da sentido no es realmente, uy, mi trabajo me llena y es valioso, ¿cierto? Sino es más como un deber ser de tener una casa, tener un carro, tener unas responsabilidades, etcétera. No sé si alguna vez hayan escuchado mm, una banda de rock, ya tiene varios añitos, se llama los Rolling Stones. Me gusta el rock, entonces usaré esta como referencia de ejemplo. Tiene una canción que se llama I Can Get No Satisfaction. En español, ¿qué es? No puedo conseguir la satisfacción. ¿Por qué les traigo esta canción como a colación? Porque esta canción básicamente lo que dice una y otra vez es que las personas no podemos tener satisfacción nunca. ¿Por qué? Porque queremos una hamburguesa y nos emociona y queremos esa hamburguesa y cuando no la comemos, muy rica, deliciosa, pero pasa como esa sensación de llenura y volvemos a tener hambre. Volvemos a querer de pronto una hamburguesa más rica o queremos un carro y estamos ahorrando para el carro, o mejor, pensémoslo en algo más que todos de pronto lo hayamos intentado. Queremos un celular, ¿cierto? Y entonces yo quiero comprarme un celular y me esfuerzo y trabajo porque yo digo, uy, quiero un celular que sea rápido, que me ayude, que sea bonito, que sea grande, etcétera. Y entonces me esfuerzo y me esfuerzo por conseguir eso y lo compro. Y ese primer día es una emoción genial porque uno está feliz, tiene su nuevo celular, ve videos, la pantalla es no sé qué, tiene tal memoria, tiene tal cosa, y uno se siente muy feliz. Pero a la semana uno ya el celular lo está usando menos, cada vez menos. Al mes ya uno tira el celular a la cama y no importa que rebote o no, pero los primeros días uno lo cuidaba mucho. Y al año uno ya está diciendo, uy, salió un mejor celular, ¿cierto? Y que es parte de lo que la sociedad nos vende. Entonces ya salió el iPhone 13, entonces, uy, el iPhone 13, quiero ese nuevo celular. ¿Y qué sucede? Como dice la canción, no puedo conseguir la satisfacción, porque el sentido no es un tema de placer y satisfacción.
¿cierto? Conseguir el carro, conseguir la casa, el celular, la hamburguesa y la comida que quiero es algo que tiende a moverse por el placer, ¿sí? Por el bienestar, por lo sabroso que se siente. Pero el sentido no es placer, ¿cierto? Claro, hay cosas que me dan sentido y me dan placer, pero no todo lo que da placer me da sentido. Similar sucede con el poder, ¿cierto? Entonces hay muchas personas que se esfuerzan por ser el mejor de la clase, el mejor del salón, el mejor de la compañía, el que el jefe diga, uy, Dios mío, o el que quiere llegar a ser jefe y ser el mejor y ser el referente, y se matan y ustedes ven esas personas que no duermen, que se levantan a las 4 o 5 de la mañana para empezar a trabajar, para llegar 2 horas, 1 hora antes al trabajo, o salen del trabajo, llegan a la casa y en vez de estar con la familia se sientan en el computador y se ponen a trabajar, porque lo más importante pareciera que es ser ese reconocido, ¿cierto? Y entonces se mueven más que por un sentido, se mueven por una querer poder, ¿cierto? Y esa persona llega a ser el más reconocido del salón, ¿cierto? Y entonces uno diría, lo logró, está tranquila, está bien, es suficiente, pero no, no podemos tener satisfacción, ¿cierto? Entonces soy el mejor del salón, pero no soy el mejor de todos los 5 salones que hay en el colegio, o no soy el mejor de los diferentes semestres que hay. Y entonces es una sensación de que siempre falta un poco, ¿cierto? Porque sentido no es ni placer, ni metas, ni poder. Pero ya veremos que eso no significa que cuando hay sentido no pueda haber placer, metas y sensación de poder, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una última diferenciación antes de empezar a contarles qué es el sentido. El sentido tampoco es significado, ¿cierto? Porque muchas veces hay situaciones que tienen mucha razón y racionalmente tienen mucho sentido, entre comillas, pero realmente no me brindan sentido, ¿cierto? Racionalmente lo mejor y lo que uno debe hacer es cuidar a sus padres y acompañarlos siempre y estar siempre para la familia y la familia va primero. Pero ¿qué pasa si tengo unos padres que me maltratan, que me golpean, que me humillan? Racionalmente sí, las familias deberían ser, pero ¿realmente me da sentido estar con esas personas? ¿O me daría más sentido estar con gente que me apoye y que me construya más en mi vida? ¿Cierto? Porque recuerden, el sentido no es un deber ser. El sentido es algo propio de cada persona. Entonces entremos ya a profundidad al tema del sentido, ¿vale? Voy a comenzar contándoles por qué las personas podemos encontrar sentido. Y es básicamente porque somos conscientes de que vamos a morir, ¿cierto? Si no fuéramos conscientes de que vamos a morir, imagínense que pensáramos que vamos a ser inmortales o que lo fuéramos. Uno dice, ¿para qué estudio medicina? ¿Cierto? Si puedo estudiarla en 20 años. ¿Para qué comparto con mis papás o con mi hijo, con mis amigos hoy? Si en 5 meses igual van a estar ahí, voy a poder estar con ellos, ¿cierto? En el momento en el que los seres humanos logramos darnos cuenta que somos finitos, que se va a acabar todo, nuestra misma conciencia nos da la posibilidad de ser responsables de qué hacer con ese tiempo y darle un sentido a esta existencia. Y el sentido es algo entonces único de cada persona. Por eso es un tema tan a veces que muchos hemos pensado y complicado como socialmente, porque el sentido, como les menciono, no es un deber ser. El sentido no es una meta, no es lo que me dice mi papá, mi mamá, mi tío, el sacerdote, el político, ¿cierto? Sino el sentido es algo que yo encuentro, que puede ser nutrido por esas opiniones, pero el sentido es algo que yo descubro, porque el sentido es algo que está en el mundo. El mundo constantemente nos está dando situaciones para que nosotros descubramos sentido en ellas, solo que no siempre es fácil. Entonces, por eso más adelante les mencionaré cómo lograrlo. Vamos a empezar antes de hablar de sentido de la vida. Y acá pongan un poquito como de especial paréntesis y es sentido de la vida y hay otro que se llama sentido en la vida, ¿cierto? Suena muy similar, pero cambia sustancialmente. Arrancaré por el primero, o por el último, perdón, que mencioné, y es el sentido en la vida. ¿Qué es el sentido en la vida? Son esas situaciones particulares que estamos viviendo día a día que nos generan sentido.
Por ejemplo, a mí me encanta comer helado, ¿cierto? Y es una situación cuando yo como helado donde encuentro sentido en mi vida. Me gusta trabajar y ahí encuentro sentido en mi vida. Pasear a mis perritas, llevarlas al parque, viajar con ellas. Me gustan los videojuegos, me gusta leer. Son situaciones que dan sentido en mi vida, ¿cierto? Pero no es que si yo como helado, Dios mío, logré realizar el sentido de mi vida, ¿cierto? Sino es una situación particular que me está dando sentido. ¿Qué significa? Que situaciones particulares como estas, que generan sentido en mi vida, son lo que van configurando el sentido de la vida. Son como lo que lo nutre. ¿A qué me refiero? Si a mí lo que me da sentido en mi vida es mis perritas, es trabajar, es acompañar a mi familia, ayudar a otras personas, estar con mi novia, ¿qué pasa? Eso va configurando el sentido de mi vida, que podría irse guiando por estas situaciones que yo he experimentado y he vivido. Entonces el sentido de la vida es básicamente como un faro que nos va iluminando un camino. El sentido en la vida es mucho más tangible, ¿cierto? Son esas situaciones que vivo día a día y donde puedo encontrar sentido. Pero el sentido de la vida es como un faro, es algo que me guía y me ilumina y me va mostrando qué es lo que me genera ese sentido, qué es eso valioso para mí. Esas situaciones que me han sentido en mi vida tienen que tener un componente de valiosidad, ¿cierto? Para mí es valioso el helado porque me parece delicioso. Para mí son valiosas mis perritas porque las amo, porque me ayudan mucho a sentirme acompañado, a sentirme querido. Entonces no es que de por sí un helado genere sentido, sino es la apreciación que yo, como Juan Pablo, le doy a ese helado, lo que lo hace valioso, lo que hace que le dé sentido. Entonces, a medida que haya situaciones que yo encuentro valiosas, situaciones, personas, pensamientos que yo encuentro valiosos, van a ir construyendo ese sentido de mi vida. ¿Listo? Asimismo, se podrán dar cuenta personas que dicen que no tienen sentido en la vida o personas que están muy desmotivadas o que están deprimidas y que encuentran con mucha dificultad sentido en las cosas, en las experiencias, en un día soleado, en una comida, en compartir con otros. Asimismo, esa falta de sentido en sus vidas va configurando esa falta de sentido de sus vidas en el marco general. Entonces, como pueden ver, estas situaciones del día a día son muy valiosas, ¿cierto? A veces nos centramos mucho en el sentido de la vida extenso y tiene que ser el sentido de mi vida, no sé, ayudar personas, pero puede que el sentido de mi vida sea ayudar personas, pero tiene que haber situaciones y experiencias puntuales que yo viva que generen sentido en mi vida en ese momento, que contribuyan a que me genere mucho sentido el ayudar. Porque no sirve de nada esas personas que a veces parecen eh, como conferencistas, habladores allá y se paran se me fue el nombre, como en un stand y empiezan a hablar y dicen el sentido de la vida es ayudar a las personas, es ser buen humano, es ser buena persona, es ayudar a los otros, es acompañarlos, es pensar más en los otros que en uno mismo. Y cuando uno va a ver son personas que en su vida, ¿sí? No ayudan a otros, les interesa más el dinero, les interesa más su propio bienestar, quedar por encima de los otros. Y entonces no sirve de mucho tener muy claro cómo racionalmente ese sentido de mi vida, si no hay situaciones particulares que me generen sentido acordes a ese. Entonces les voy a hablar, ahora sí, del sentido de la vida, que es eso que suena tan grande, ¿cierto? Como les mencionaba, es la sumatoria o se va configurando por esa sumatoria de situaciones que me dan sentido. Pero les voy a dar una definición, ¿cierto? Que es rara, de pronto les sonará mm, inusual, curiosa. Se las voy a dejar en el chat también para que todos la puedan ver y se las voy a comentar. Y se llama, o no se llama, dice, el sentido de la vida es una percepción afectiva, cognitiva, de valores que invitan a las personas a actuar de un modo u otro ante una situación particular o en la vida en general.
confiriéndole identidad y coherencia personal. ¿Qué significa eso que suena como tan académico y tan complejo? Voy a desmenuzarlo poco a poco para que lo entiendan. El sentido de la vida es una percepción. ¿Qué significa una percepción? Es una valoración mía, propia de cada uno de ustedes. Como les dije, no es algo que me imponen, es una percepción mía. Por ende, es único. Mi sentido es diferente al de mi mamá, al de mi tío, al de mi jefe, al de mi amigo. Es una percepción afectiva. Entonces, para que me dé sentido, para que haya sentido en mi vida, tiene que haber algo, alguien, pensamientos, situaciones que generen algo en mí afectivamente. Es decir, que me emocionen, que me emocionen. Por eso les comentaba, como comer helado me emociona. Si es comer verduras, no me emociona en lo absoluto. Entonces, tiene que haber un componente afectivo, emocional. Pero no todo lo que nos emociona da sentido. No todo lo que nos emociona es bueno. Porque algunas personas que consumen sustancias dirán, uy, pero es que yo fumo marihuana y me emociona. O yo inhalo cocaína y me pongo súper feliz y contento, ¿cierto? Pero el sentido nos da algo importante para que tengamos en cuenta y es el sentido construye vida. El sentido no atenta contra ella. ¿Cómo atenta una sustancia? Una sustancia está deteriorando mi cuerpo, está afectando mi cerebro, me está distanciando de las personas que me aman, de mi familia, ¿cierto? Entonces, no todo lo que emociona da sentido, ¿cierto? Tiene que construir vida. El sentido también es cognitivo. Racionalmente tiene que ser bueno, ¿cierto? Una cosa es algo que me gusta, ¿cierto? Pero qué tan bueno en mi vida es. Entonces, me da mucho más sentido y me brinda un mayor nivel de sentido, algo que racionalmente vea bueno, como que ayudar a un familiar que está enfermo. Si conozco un familiar que está en el hospital, qué tan bueno sería para esa persona sentir mi apoyo, mi compañía, ¿cierto? Y fíjense que, de hecho, afectivamente, eso me puede poner triste, ¿cierto? Pero no todo lo que genera sentido siempre es como emocionante y alegre. Ya llegaremos a eso. ¿Y por qué puede algo triste darnos sentido? Y es por la siguiente palabra. Y es porque tiene valores. Hay algo valioso ahí. Hay algo valioso en ese tío enfermo, ¿cierto? Pues ese tío que me acompañó y me ayudó cuando mis padres no estuvieron y me guió en mi vida. Y entonces es valioso porque es una persona que me ha acompañado siempre y que siempre ha estado para mí ahí. Pensemos en un caso más común, una mujer embarazada. Ustedes se dan cuenta y hay mujeres que dicen, de lo mejor que me ha pasado, lo que más sentido le ha dado a mi vida es tener un hijo. Pero vamos a ver, y afectivamente el parto es una cosa dolorosa. Y los 9 meses anteriores son una cosa de náuseas, contracciones, dolor, cansancio, falta de sueño. Y uno dice, ¿cómo me puede dar sentido? Algo que me genera como ese malestar. ¿Y por qué es? Porque en ese algo, que podría ser mi hijo, encuentro muchas cosas valiosas, ¿cierto? Y hace que a pesar de generarme un malestar físico, me emocione porque pienso en la posibilidad de lo que puede llegar a ser esa persona. Pienso racionalmente en lo genial que puede ser criar a una persona, que sea un buen ser humano, que me ayude, que acompañe a su familia, que sea un buen hermano, que sea un buen primo. Entonces, no todo lo cognitivo, no todo lo afectivo da sentido, pero para que algo nos dé sentido, tiene que tener estos componentes, que nos emocione, que cognitivamente o racionalmente sea bueno para nosotros y que encontremos cosas valiosas ahí. Me explico. Yo puedo pensar que jugar videojuegos, que es algo que les comenté me gusta, me emociona, ¿cierto? Racionalmente es bueno porque disfruto mi tiempo libre, ¿cierto? La paso bien y tiene cosas valiosas para mí. Me da sentido, pero no es lo que más me da sentido en mi vida, ¿cierto?
porque imagínense que eso lo fuera. ¿Dónde quedarían otras situaciones? ¿Dónde quedarían otras personas que me brindan sentido en la vida? ¿Cierto? Las podría dejar opacadas. Entonces les voy a decir por qué es tan importante estos tres factores, ¿cierto? Si me emociona, si es bueno racionalmente y si encuentro cosas valiosas en él, esa situación, persona, pensamiento o experiencia me va a invitar a actuar de un modo, ¿cierto? Si entonces para mí es valiosa mi novia, me emociona, encuentro muchos valores en ella, ¿qué va a pasar? Debo actuar en pro de eso, ¿cierto? Debo movilizarme a actuar de una forma, ¿cierto? Si es valiosa, entonces voy a dedicarle tiempo, ¿cierto? Porque no sirve de nada que me emocione, que le encuentre cosas valiosas y que cognitivamente sea bueno si no hago nada, ¿cierto? Algo para que genere sentido tiene que invitarme a actuar. Por eso hay personas que cuando están sin sentido en sus vidas se quedan acostadas en la cama, no hacen nada, les da pereza bañarse, no quieren ver a su familia, a sus amigos, porque les cuesta identificar esas cosas que los emocionan, que son buenas y valiosas. Entonces no hay algo que los invite a actuar de una forma, ¿cierto? Y entonces es actuar de una forma ante una situación particular, como una relación de pareja o en la vida en general. Si para mí es valioso ayudar a otros, ¿cómo debo moverme y relacionarme con el mundo? Como alguien que ayuda a otros, ¿cierto? Porque si no, imagínense el conflicto de decir, no, lo que me da sentido en la vida es ayudar a otros. Y veo a alguien triste y lo ignoro, no lo miro. Entonces el sentido es algo que también me da identidad, que me genera coherencia, me da una sensación de estoy haciendo las cosas bien. Por eso hay veces en las que sentimos culpa, porque estamos haciendo cosas en contra de nuestro sentido, ¿cierto? De lo que es valioso para nosotros. Por ejemplo, cuando mentimos, cuando engañamos, cuando tratamos mal a otro. Vamos a ver entonces cómo descubrir o realizar sentido, ¿cierto? Cómo materializamos ese concepto que les comenté ahorita. Al inicio les mencionaba que hay formas de, entre comillas, mucha gente piensa encontrar sentido, ¿cierto? Que es el placer y el poder, que a fin de cuentas se estrellan porque no sienten esa satisfacción después. Es algo momentáneo. Cuando uno está moviéndose desde el sentido, el placer es la consecuencia de alcanzar un fin, ¿cierto? Entonces, siento placer cuando me como el helado, lo que me da sentido. Cuando ayudo a otro me da una sensación como de, "Uf, qué bien, hice las cosas bien". Y el poder es un medio para de pronto alcanzar ese fin que es el sentido. Entonces, por medio de tener poder y ser el mejor estudiante de la universidad, voy a hacer que los demás se motiven, que trabajen más, voy a generar grupos de estudio, ¿cierto? O sea, ese poder es una herramienta para alcanzar el sentido. Por eso les comentaba que el placer y el poder son buenos cuando no son la finalidad, sino cuando son una herramienta o el resultado del sentido. Entonces, ¿cómo lo descubrimos? ¿Cierto? Hay tres formas principalmente de descubrir sentido. Al final, les comento, voy a dejar un espacio para preguntas. Entonces, si de pronto algo no les quedó claro, voy a responder algunas de las preguntas, las que el tiempo nos permita, ¿vale? Entonces, si quieren y han tenido preguntas, pueden irlas escribiendo, no hay problema. Entonces, les comentaba, hay tres formas de encontrar sentido. La primera se llaman valores de experiencia, que es, básicamente, es lo que nos da el mundo. Hay experiencias o vivencias que el mundo nos brinda y que nos dan sentido. Un atardecer, ver a mis padres sonreír, ¿cierto? Ver a alguien contento, ver la naturaleza, como que son situaciones que la vida me da. Compartir con mis amigos, ellos hablan, cuentan chistes, reír es algo que me da el mundo. Entonces, en esos valores, ¿cierto? En esa experiencia que tengo con el mundo, en esa vivencia, puedo encontrar sentido. Son situaciones donde logro descubrir, como el amor también lo es, ¿cierto? ¿Qué otra opción hay para descubrir sentido? Son los valores de creación. ¿Qué es eso?
Básicamente es nosotros como seres humanos podemos construir cosas y darlas al mundo. ¿Cómo qué? Como trabajar, ¿cierto? Entonces un doctor ayudando a otras personas está creando, por así decirlo, al ayudar a otros. Está dando algo, está creando desde su forma de ser para contribuirle al mundo. ¿Cómo puedo conseguirlo? Aconsejando a otros, viajando, construyendo una casa, armando un libro, escribiendo una carta para alguien que quiero, tomando fotos, dibujando, cantando, haciendo música, hablando con alguien que está triste, ¿cierto? Ahí yo puedo encontrar sentido, desde el crear, yo crear algo. Y el trabajo es una de las formas más comunes de hacerlo en nuestra sociedad, porque si se dan cuenta, casi que de ahí, de que uno empieza a trabajar a que uno se pensione, pueden pasar 40 años. Entonces la idea es ojalá tener un trabajo que me genere sentido, ¿cierto? Donde sienta que puedo ser yo, que me emocione, que sea racionalmente bueno, que encuentre cosas valiosas en ese trabajo, que me genere identidad, ¿cierto? Porque no sirve de nada yo, Juan Pablo, decir que algo que me da sentido en mi vida es ayudar a las personas e irme a trabajar a Philip Morris, que son las personas que hacen cigarrillos y venden cigarrillos, ¿cierto? Puede que racionalmente me dé mucho dinero, puede que haya cosas valiosas como tener estabilidad económica, tener tiempo libre, poder viajar, pero qué tan en contra iría de ayudar a otros, estar incentivando y produciendo algo que le hace daño a la gente, ¿cierto? Por eso es tan importante evaluar qué es lo que me da sentido, porque me ayuda y es ese faro que me guía a tomar decisiones que me hagan sentir tranquilo con mi vida, que me hagan sentir bien. Y finalmente, a título personal, son los que considero los más bonitos y es la forma más valiosa para mí, Juan Pablo, de encontrar sentido y son los valores de actitud. ¿Qué son los valores de actitud? Básicamente es esa actitud que tenemos los seres humanos frente al sufrimiento o ante las cosas inevitables que nos plantea la vida. ¿Qué significa eso? Hace poco, relativamente, tuve un accidente de tránsito en una moto manejando. ¿Y qué pasó? Fue una situación que casi me cambió la vida, porque casi muero, o casi termino en una silla de ruedas, etcétera. Y entonces una forma de encontrar sentido para mí muy valiosa en una situación tan complicada fue con mi actitud frente a esto, porque a fin de cuentas yo no podía cambiar el hecho de que estuviera en un hospital, de que me hubiera estrellado, ¿cierto? De que estuviera sintiendo dolor. Era algo que yo no podía cambiar, era inevitable ya para mí. Una vez había sucedido, ya no podía frenar la moto más, nada. Pero en la actitud con la que nosotros seres humanos vivimos la vida, es básicamente lo último que nos queda ante una situación que no podemos cambiar, ante la muerte de un familiar, ante una enfermedad, ante un accidente. Tal vez no puedo crear, tal vez no puedo encontrar el sentido en esa experiencia tan valiosa que es estrellarme o que es que un familiar se enferme. Es difícil, pero podemos siempre encontrar sentido desde los valores de actitud y es la actitud con la que enfrentamos la vida, ¿cierto? Es cómo nos tomamos esa situación. ¿Cuál es una estrategia increíble? Básicamente en esas situaciones preguntarse uno, ¿para qué me está sucediendo esto? ¿Para qué me está sucediendo ver a mi padre enfermo? Para valorarlo mucho más y esforzarme a acompañarlo, para aprovechar el tiempo que no aproveché con él con otras personas que sí, ¿cierto? Entonces, en la actitud ante el sufrimiento podemos encontrar sentido. Es una herramienta que cuando llega algo inevitable aún nos funciona. Por eso muchas mamás ante un parto que duele tanto logran encontrar sentido e incluso quieren tener otro u otros hijos, ¿cierto? Porque a pesar de ese sufrimiento, con la actitud y el sentido que le encuentran a esa situación, por más dolorosa que sea, es suficiente. De ahí viene una frase de un filósofo que se llama Nietzsche y dice, quien tiene un para qué vivir puede soportar casi cualquier cómo, ¿cierto? Y por eso les mencionaba al inicio
cómo el sentido de vida es un factor protector. Porque ante situaciones límite, incluso alguien que tiene un sentido en su vida, como les mencionaba, puede soportar casi cualquier situación que viva. Entonces lo ayuda a prevenir una depresión, una ansiedad, un trastorno o el escape y la fuga que se encuentra en las adicciones, ¿cierto? Estas son como tres formas clave de encontrar sentido. Valores de experiencia, que es lo que vivo y me da el mundo. Valores de creación, que es lo que creo y entrego al mundo y a las personas. Y valores de actitud, y es la actitud con la que puedo enfrentar lo inevitable o el sufrimiento, ¿cierto? Entonces voy a cerrar contándoles cuál es la utilidad de tener el sentido de vida en un tratamiento de adicciones e incluso en cualquier tipo de tratamiento de cambio para una persona. ¿Y por qué? Porque cuando una persona lleva consumiendo su vida, ha cambiado. Sus amigos ya son la gente con quien consume, ¿cierto? Se ha distanciado de las personas, su actitud, incluso la jerga y la forma de hablar cambia, la vestimenta puede cambiar, ¿cierto? Casi que uno diría cambia la forma de ser de la persona. Entonces, cuando alguien está en un proceso de cambio de una adicción, cuando cambia puede sentir la sensación, ya no me drogo, pero ¿cómo se vive la vida así? Sin drogarse, sin salir de rumba cada 3 días. No me hallo, ¿cierto? Es como una sensación de que no, ¿para qué? ¿Para qué vivir? Sí, como que no tiene sentido. Por eso es tan importante el sentido de vida en un tratamiento, para que no solo se genere un cambio y la persona salga al mundo real y se estrelle con, ok, ya no consumo, pero ¿qué hago? Sino la persona encuentre cosas valiosas que lo motiven a vivir a pesar de no estar consumiendo. Su familia, el estudio, el trabajo, cumplir sueños, cumplir metas, porque soñar y actuar en torno a esos, en pro de esos sueños es algo que nos motiva y motiva a las personas a cambiar. O en otros casos, habrá personas que dicen, uy, ya me liberé de esta relación tóxica y tormentosa que llevo, pero ¿ahora qué hago? Ahora me siento solo, ¿cierto? O ya he cambiado, ya no robo, ya no le hago daño a mi familia, pero me aburre. Qué aburrimiento estar así. Por eso es tan importante encontrar sentido, ¿cierto? Además, quien percibe sentido, se le facilita muchísimo más generar un proceso de cambio. Cuando hay personas que encuentran, uy, si yo cambio voy a dejar de vivir mal, voy a apoyar a mi familia, voy a dejar de hacerlos sufrir, eso es un motor que los puede impulsar a cambiar. Entonces la motivación, cuando hay sentido, aumenta. Pero motivación no solo es encontrar razones para cambiar, ¿cierto? No solo es encontrar lo bueno y lo malo, porque si ustedes se fijan, muchas personas se dan cuenta de qué es lo malo de drogarse o qué es lo malo de tener una relación tóxica. Entonces lo malo es que me golpea, que me trata feo, que no me responde, que me deja de hablar por días, ¿cierto? Y la persona tiene claro qué es lo malo y tiene claro de pronto qué es lo bueno, pero no es un tema de pesar una balanza, porque si no mucha gente lo haría y cambiaría, sino es un tema de aceptar eso que nos da, ¿cierto? Esa relación o esa sustancia, que es eso valioso que me da, que me hace seguir ahí. Pronto esa relación me da unas buenas relaciones sexuales, me da estabilidad económica, me da la sensación de no estar solo. O esa sustancia me da la sensación de que nada me afecta, de que ya no lloro tanto o de que ya no siento tanto o de que soy más existencial, ¿cierto? Y para cambiar nos tenemos que dar cuenta que esas cosas buenas, entre comillas, o valiosas que nos da esa relación, esa sustancia, tenemos que perderlas a veces o encontrarlas de una forma distinta, porque ese es el precio de ser libre. En la medida en que tú necesites validación de otros para sentirte bien, la compañía de otros para sentirte bien, no eres libre, porque dependes de esa compañía de otros, dependes de ese dinero, dependes de esa sustancia. Si a una persona le dicen, tiene que dejar de tomar gaseosa, ¿m? Será difícil si le gusta mucho,
pero de pronto la deja porque se da cuenta que lo valioso es su salud y la logra dejar. Pero hay personas que les cuesta mucho. Hay personas que les dicen, tiene que dejar de drogarse porque vea todo lo malo que está trayendo a su vida, su familia, lo académico, no tiene sentido, su vida, pero la persona no la deja porque no tiene libertad. Ya depende de esa sustancia o de esa persona. Y el sentido es un motor que nos ayuda a cambiar. Es un motor que nos ayuda a cambiar a pesar de lo difícil que puede ser empezar a enfrentarme a la vida sin drogas, empezar a enfrentarme a la vida sin esa persona, ¿cierto? Entonces, estas son las razones por las que son tan importante el sentido en la vida. Como pueden ver en el chat, les dejé esa definición que nos muestra un poquito qué es ese sentido de la vida. Y entonces se lo resumo. El sentido de la vida es algo que me emociona, que veo bueno racionalmente, que encuentro cosas valiosas ahí y que me hace actuar de cierta forma con la que me siento cómodo, con la que siento que soy yo. Y entonces les daré un último ejemplo, antes de que pueda responder preguntas si alguien hizo. Y es, imagínense que uno está en un parque comiéndose un helado, ¿cierto? Que es tan rico. Si estoy en ese parque comiendo helado, voy caminando, voy feliz, es un momento que me da sentido en mi vida, ¿cierto? Y veo que por allá está gritando un niño que se está como ahogando en el lago que hay en el parque. Pero como me da sentido comer helado, ¿salvo al niño o me como el helado? Voy por el niño, ¿cierto? Por más que el helado me dé sentido. Pero es que salvar a ese niño de pronto me da mucho más sentido. Por más que me moje, que bote el helado al piso, hay situaciones que son mucho más valiosas, ¿cierto? Como salvar al niño. ¿Qué significa que sean mucho más valiosas? Que generan mucho más sentido. Porque no es lo mismo comerme un helado a la sensación de le salvé la vida a un niño. Tal vez el sabor del helado y lo rico me dura 15 minutos y ya quiero otro. Pero de pronto el haber salvado a ese niño me da una sensación de perdura, ¿cierto? De pronto de eternidad, por así decirlo. De pronto en 40 años yo me acordaré cuando salvé a ese niño, cuando ayudé a esa persona, pero no me acordaré qué helado estaba comiendo ese día. Porque a medida que haya más cosas valiosas en el trabajo, en el estudio, en esas personas con quienes estoy, más sentido me van a dar. ¿Listo? Voy a leer las preguntas y voy a responder unas. ¿Listo? Si alguien tiene alguna más, puede irla escribiendo. Por acá veo que una de las preguntas es, ¿no tener sentido de vida es una enfermedad? No tener sentido de vida puede llevarnos a enfermarnos, como les comentaba. No solo desde la depresión, desde la ansiedad, desde la adicción, sino tener sentido de vida nos puede llevar a una enfermedad llamada vacío existencial. Pongámoslo en términos más de pronto conocidos por otras personas, una depresión por falta de sentido en la vida. Es decir, la falta de sentido nos puede llevar a enfermarnos. Por eso es tan importante encontrarlo y más aún en un proceso de adicciones. Esa es una de las preguntas que nos ponen por acá. Voy a leer otras. Por acá nos preguntan una muy interesante y dice, ¿cómo manejar el sentido cuando causa sufrimiento? ¿Cierto? Por ejemplo, una madre que ama a su hijo, pero este le trae sufrimiento con sus decisiones. Acá es difícil, ¿cierto? Porque algo que me da sentido como un hijo, pero que yo no puedo controlar ni cambiar, ¿cierto? Que se sale de mis manos porque no es como voy y saco a ese niño del lago, sino acá hay una persona mayor que toma decisiones que hacen que yo sufra, incluso que a veces esa persona misma sufra. ¿Cómo manejar el sentido? Como les mencionaba, parte importante de esos valores de actitud que son los que encontramos en el sufrimiento surgen de la aceptación. La medida en que yo logre aceptar una situación, más fácil va a ser encontrar sentido y sentirme mejor. Pero ¿qué es la aceptación?
La aceptación no implica dejar de sentir y dejar que me importe mi hijo. No, la aceptación implica que mi hijo me siga importando y me siga doliendo. Sin embargo, cuando yo acepto algo, me doy cuenta que puedo cambiar y que no. Y a veces tendré que darme cuenta como padre que yo no puedo cambiar a mi hijo, que tal vez lo que puedo hacer es siempre tenderle la mano y apoyarlo, cuando incluso apoyar a veces significa poner límites. A veces habrá hijos que toca decirle usted no puede volver a entrar a esta casa y él se tendrá que estrellar con la realidad. Y duele, pero tal vez más adelante eso le ayude a crecer, ¿cierto? De pronto, ¿para qué esas decisiones que tomo, que le generan dolor a mi hijo, como en el ejemplo que les doy, sacarlo del hogar porque de pronto está consumiendo sustancias, cómo esta situación a futuro puede ayudarlo a que él entre en conciencia, a que se dé cuenta quiénes son las personas que le dan la mano y lo aman? Entonces, ese para qué que les comentaba nos puede ayudar a encontrar sentido. Acá hay otra interesante que nos preguntan si puede ser normal no tener sentido en la vida por un rato, como estar perdido y frustrado. Creo que es el mejor síntoma de estar bien. Cuando una persona se cuestiona si tiene sentido o no su vida, es uno de los mejores síntomas de que uno está bien. ¿Por qué? Porque esas personas que jamás en su vida se cuestionan su sentido o están desde los 5 años casados con el sentido de su vida y saben cuál es y nunca lo ponen en duda, de pronto tienen que evaluar qué tan real es ese sentido, qué tanto es de sus vidas y no es el sentido que le dieron sus papás, qué tanto es el sentido que le dio la sociedad. Entonces es bueno a veces incluso cuestionárselo y a veces no encontrarlo. La cuestión es qué hago ante esa duda, ¿cierto? ¿Me quedo perdido y me deprimo? ¿O me quedo perdido, me cuestiono, hago cosas que me emocionen y lo logro reconectar otra vez? ¿Cierto? Por acá nos preguntan del tema de adicciones, ¿qué hacer cuando ante una adicción, ¿cierto? El ambiente de una persona está condicionado, ¿cierto? Como el trabajo, a ver si entiendo bien, cuando la adicción de una persona es alimentada por el ambiente del trabajo que desempeña. Entonces yo me estoy imaginando, no sé, pensemos en un publicista, ¿cierto? Y le da sentido por los valores de creación ser publicista, pero en ese contexto todos sus compañeros se drogan, consumen, y entonces están nublando el sentido porque le están haciendo daño, ¿cierto? Al tener una adicción. ¿Qué hacer ahí cuando una persona trabajando encuentra sentido, pero en ese contexto va en contra de su sentido? A veces en la vida, como les daba el ejemplo del niño y el helado, solo que este es mucho más grande, como se dan cuenta, tendremos que decidir, tendremos que decir qué es más valioso. Es más valioso en este momento de mi vida trabajar y tener ese ingreso de pronto que es más alto que en otro trabajo y me da sentido trabajar y desempeñarme en esto, o es más valioso estar bien con mi esposa, con mi familia, con mis hijos y no consumiendo. Ahí entra esa decisión, que es más valioso, ¿cierto? Pero seguramente cuando hay una adicción, y es el tema, se nubla mucho la vista y es muy difícil ver lo valioso. Por eso hay personas que en una adicción dejan de lado a su familia. Les importan más los amigos que conocieron hace 3 semanas que sus padres de 25 años, ¿cierto? Por eso es importante en una adicción evaluar realmente en qué nivel está. Y si hay una adicción, ¿cierto? Si hay un problema de consumo, es necesaria una evaluación. Por eso existen lugares donde las personas se internan, porque a veces necesitan un modelo mucho más riguroso de contención que les ayude. Porque a veces cuando hay un problema, no solo adicción, depresión, ansiedad, trastornos de personalidad, se nos nubla el sentido y necesitamos ayuda. Entonces a veces lo más sano es buscarla. Leeré dos preguntitas más que yo creo, a ver si alcanzo a responderlas.
Eh, y es, en una nos preguntan la dependencia emocional hacia un hijo que fue consumidor. ¿Quién es, quién fue consumidor y aparentemente ahora es maltratador emocional y psicológicamente? Quienes dependían económicamente porque no tienen una vida como resuelta económicamente y ya tiene 35 años. Esa mamá podría encontrar desde el sentido de vida, cortar esa dependencia emocional. Son buenas preguntas porque son complicadas, ¿cierto? Porque no es lo mismo el tema del helado y salvar al niño. Porque acá es o yo como madre estoy bien o dejo que mi hijo siga haciendo lo que quiere y yo estoy mal. Porque a veces implicará entonces para yo estar bien que ese hijo no esté más en la casa y que no tenga una dependencia económica. Y efectivamente el sentido nos ayuda. Recuerden que el sentido es como ese faro que nos ilumina y nos guía, ¿cierto? Si tenemos esa guía y me doy cuenta que lo más valioso para mí como mamá es, Dios mío, si yo estoy bien, puedo ayudar a mi esposo, a mi otro hijo, a mi familia, a mis hermanos, a mis padres, a otros en general, que es más valioso, teniendo en cuenta que un hijo es valiosísimo. Pero a veces me doy cuenta que de pronto, por más sentido, entre comillas, que me dé que mi hijo no sufra, ¿cierto? Que mi hijo de 35 años salga y se estrelle con no tengo dinero y no tengo qué hacer. A veces puedo encontrar sentido en que mi hijo crezca, porque a veces hay un problema y es, no lo llamaré el exceso de amor porque no es malo el exceso de amor, sino el exceso de cuidado. A veces cuando las personas amamos, cuidamos tanto a los demás y nos esforzamos tanto porque no sufran con una intención valiosísima y buena, que a largo plazo los estamos estrellando contra el mundo. Porque si a un niño chiquito, siempre que está intentando gatear y empieza a caminar, nos paramos a los lados y no dejamos que se caiga y nunca se cae ese niño, la primera vez que el niño se caiga no se imaginan la llorada que va a tener. Con la buena intención de padres que tenemos, de que él no se caiga, ¿cierto? Y porque nos da sentido que mi hijo no sufra, a veces tengo que darme cuenta más allá y más adelante que tanto eso que yo estoy haciendo lo hago realmente desde el sentido y porque es valioso para mí o desde el miedo de que mi hijo sufra. Y entonces ahí, a quien nos hizo la pregunta, le devolvería esta que acabo de hacer. Y es, ¿qué tanto seguir manteniendo a esta persona, a este hijo, salvándolo, teniéndolo cerca, es desde el sentido o es desde el miedo de que mi hijo sufra, de que a mi hijo le pase algo malo? Porque si me muevo desde el miedo, voy en contra del sentido. Porque acuérdense que el sentido construye vida. Y desde el miedo, de pronto estoy haciéndoles daño al otro al tenerlo ahí, al mantenerlo ahí. Y otra preguntita que nos hacen es cuando la adicción, no, perdón, ya. Hay factores en la adicción que impiden poder trabajar en el sentido de la vida. Por ejemplo, un deterioro cognitivo. Así como la adicción, la depresión, la ansiedad nos dificultan y nos nublan ese faro, ¿cierto? Que nos está guiando al sentido. Hay otros temas que no lo pueden dificultar. Un deterioro cognitivo puede nublarlo, ¿cierto? O al menos puede nublarlo a los ojos de la sociedad. Porque acuérdense, el sentido no es lo que nos dice la sociedad. Muchas veces creemos que entonces el sentido es trabajar, tener dinero, ser exitoso. Y entonces alguien que de pronto tiene un deterioro cognitivo, lo que le da sentido es ayudar a otros y estar en una fundación trabajando, compartiendo, estar con mi familia. Y entonces las personas decimos, uy, pero no tiene metas, ¿qué vamos a hacer? Pero el sentido, acuérdense que es una percepción propia de cada persona. Puede que un deterioro cognitivo lo nuble, pero no significa que no pueda haber, ¿cierto? No significa que no lo pueda encontrar. Tal vez como una adicción puede dificultar ese proceso de encontrar sentido, ¿cierto? Pero toda persona puede encontrar sentido, absolutamente todo ser humano. Cierro con esa respuesta y cierro recordándoles una frase que, como les comenté, me ayudó mucho cuando tuve mi accidente.
y es quien tiene un para qué vivir puede soportar casi cualquier cosa. Entonces la invitación que les dejo para terminar es que se pregunten qué es ese para qué vivir que ustedes tienen y si les permitiría soportar casi cualquier situación que encuentren. Si no, de pronto es el momento de empezar a preguntarse y empezar a hacer cosas que les den sentido, porque el sentido no es solo uno, no es que el sentido es ayudar a otros, ¿cierto? El sentido de mi vida no necesariamente solo es ayudar a otros, el sentido de mi vida puede ser ayudar a otros, tener hijos, disfrutar mi trabajo, cuidar a mis perritas, ¿cierto? Pueden ser varias cosas que me den sentido. Entonces, si lo que tienen ahorita de pronto no les da una respuesta positiva de que puedan soportar cualquier cómo, los invito a que empiecen a hacer acciones desde los valores de creación, desde los valores de experiencia, desde los valores de actitud que les permitan encontrar sentido, que les ayuden a vivir mejor, a vivir más tranquilos, con menos estrés, con menor ansiedad, ¿cierto? Con menor de pronto posibilidad de uno engancharse a una sustancia, a una persona, porque a menor sentido, más fácil me voy a enganchar a otra persona que me haga daño. Entonces cierro con esa pregunta y esa invitación para que se la hagan. Ojalá hayan podido disfrutar de la conferencia, hayan aprendido cosas nuevas. Un abrazo y un saludo para todos, que estén bien. Ojalá nos podamos ver más adelante. Hasta luego. Gracias.